tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Caro Cruz, estamos en vivo y en directo, 21 en punto, 29 grados la temperatura en Asunción. Estamos en Unicanal, estamos en Canal 13, también estamos a través de la 650M, la primera del dial. Eduardo Pipó, ¿cómo estás? Bien, bien, dentro de todo, mirando las cosas, cómo van sucediendo, cómo se va dando todo. Muchas cosas pasaron la semana pasada, una tapa en otra, tapa la otra, y a veces perdemos de repente el horizonte de las cosas, me parece. Tenemos que hablar un poco de todo, me parece, y no dejar de machacar sobre determinadas cuestiones, por más de que surjan cosas urgentes de repente. Es así, en una hora vence el plazo de estas, ¿cómo decir?, de esta exigencia que hace esta banda criminal, de esta extorsión, como decís, y vamos a ver qué sucede, porque vamos a hablar con especialistas en materia de seguridad sobre este tema. Si hubo antecedentes sí, de pedidos de liberación de condenados, de presos vinculados a esta banda criminal, pero yo no sé si hubo esa exigencia así tan determinante a tal hora. Si no se cumple eso, nosotros vamos a reaccionar de esa manera. Yo no sé si tuvimos ese antecedente mirando el historial, los secuestros que se dieron en los últimos 15 años por parte de esta banda criminal. Pasa que como EPP, este es su mayor golpe. O sea, si vamos a ver el nivel de la importancia, y no es porque una persona se muerde de la otra, pero hay una realidad de la importancia política y mediática que puede generar esto a nivel nacional e internacional, es su mayor golpe. Como puede decir, Oscar está retirado, pues un ex vicepresidente de la República, ex senador, entonces no es cualquier ciudadano, aunque suene mal esto, ¿verdad?, el que está secuestrado y el que está amenazado con ser fusilado. Entonces crea un precedente nuevo y crea un nuevo escenario, a lo mejor. Por eso todos los analistas coinciden en que esto, más allá de ser un secuestro con un fin extorsivo o un secuestro económico, es un secuestro político. Por eso que acabas de mencionar. Eso por un lado. Vamos a estar enseguida con Joel Riveros, nuestro corresponsal allá en Concepción, a ver qué es el ambiente que se vive en estos momentos. Sé que la familia de Oscar Denis, ahora la familia está reunida. Y lo otro, vimos imágenes de esta caravana hoy, esta movilización. Es impresionante la gente movilizada pidiendo dos cosas: la liberación de Oscar Denis, de su peón Adelio Mendoza, y también el fin de los secuestros en Paraguay. Y lo otro que vamos a compartir enseguida, declaraciones de las dos hijas de Oscar Denis, insistiendo en dos aspectos. Por un lado, ellos cumplieron lo que tiene que ver con la medicación en un lugar determinado, sin la cobertura de la FTC, y sin embargo esos medicamentos no fueron retirados. Y por otro lado, ellos insisten en la prueba de vida de Oscar Denis, que hasta ahora eso no se cumplió, no se ha dado por parte de esta banda criminal. Y a eso hay que agregar que ellos sí dicen: cumplimos nuestra parte, lo que tiene que ver, hoy veíamos en las redes sociales las imágenes de la intención de distribuir y de repartir estos víveres. Vimos reacciones de algunas comunidades indígenas que han rechazado, emitieron un comunicado diciendo que no van a aceptar esos víveres. Pero del otro lado, comunidades allí en la zona de Concepción dicen: esa es una condición que pide esta banda criminal. Si ellos no entregan, no cerraría el pedido que hace, y la familia con intenciones de cumplir. La familia, hoy le escuchaba a una de las hijas decir: nosotros estamos cumpliendo por lo menos lo que nos corresponde a nosotros. Ahora, si las comunidades no aceptan, nosotros qué podemos hacer, ¿verdad? Inclusive lo que se me habían dicho a mí hoy, fuera extraoficialmente, es que esta entrega de víveres era justamente para conseguir la prueba de vida, que es lo que ellos pedían, que habían negociado la familia conseguir la prueba de vida a través de la entrega de estos víveres como un primer gesto de lo que le correspondía a ellos. Y después lo otro que me parece que vale la pena destacar también, la reacción de algunas instituciones, principalmente educativas, asociaciones de exalumnos, valorando la actitud, la dignidad de estas familias
comunidades indígenas que están realmente muchas de ellas en una situación de mucha necesidad, donde no tienen ni siquiera agua, y tuvieron la dignidad de rechazar estas donaciones por la coyuntura, por cómo llegan. Y han surgido iniciativas, reitero, de algunas instituciones educativas de iniciar campañas para recolectar víveres y ir a distribuir a esas comunidades donde hoy decidieron rechazar esto que viene con el logo de esta banda criminal. Nosotros vamos a hablar también con dos especialistas, ya está uno de ellos acá con nosotros, Carlos Capurro, analista en seguridad y defensa, también con Edgar Servín, quien es especialista en seguridad, lo vamos a tener a él vía Zoom. Este es un momento extremadamente delicado. Hay mucha gente con quien nosotros quisimos charlar, hacer una valoración, familiares incluso que pasaron exactamente por lo mismo, que fueron víctimas de secuestro, sin embargo, por una cuestión de prudencia, por una cuestión de respeto a la familia Denis y a la familia Mendoza, decidieron o dijeron o se pusieron de acuerdo que no querían hablar por la situación difícil, la situación complicada. Por eso hacíamos la salvedad. A diferencia de los otros casos, hoy tenemos un plazo que nos asusta a todos y que tiene que ver con ese plazo que dieron estos criminales a las 22 de la noche, si es que no se cumplían con unas exigencias. Que yo preguntaba, Pipo, no sé si vos tenés, desde el gobierno hasta ahora hubo un silencio, yo no sé si eso forma parte de una cuestión estratégica, silencio en el sentido de responder en lo que está en la posibilidad del gobierno, en estas exigencias de esta banda criminal. La familia respondió lo que le corresponde a la familia con el tema de la medicación, la entrega de los víveres de parte del gobierno. Hay un pronunciamiento, las autoridades van a hablar hoy, van a hablar mañana. ¿Qué van a decir al respecto? Las autoridades, por lo que conversé yo hoy, me dijeron que recién a partir de mañana van a hablar por un pacto que hicieron con la familia del secuestro del doctor Oscar Denis. Por otro lado, el doctor José González Maki comentó que fue consultado por el gobierno sobre la base jurídica para la respuesta justamente de que es inviable cualquier tipo de canje de supuestos presos condenados del EPP por estos dos secuestrados, pero más por el lado no si era posible, sino que cuál es el argumento jurídico para negarse. O sea, de hecho saben que no pueden hacerlo, pero necesitaban un dictamen jurídico para negarse, para decir no podemos, y no podemos por tal motivo, ni aunque querramos, no podemos. Entonces, eso es lo único que hubo, esa es la única intención que hay del gobierno. Desde luego que sería muy suicida por parte del gobierno ceder a una extorsión de este tipo. No creo que haya espacio ni siquiera para analizar la cuestión. Pero desde el punto de vista, claro, desde el punto de vista humano es otra cosa, ¿verdad? A mí me sorprendió en medio del dolor por la que está atravesando actualmente la familia Denis, hoy las declaraciones de una de las hijas, cuando le preguntan acerca de esta exigencia o de una de las exigencias de esta banda criminal que tiene que ver con la liberación de dos condenados, el caso de Carmen Villalba, Alcides Oviedo, y digo, a mí me sorprendió dentro del dolor de esta familia cómo esa familia es consciente de que eso es prácticamente un cumplimiento imposible. O sea, ni siquiera, digo, la familia dice, por favor, apliquen o cedan ante esta exigencia o ante esta extorsión. Ellos son conscientes. Eso me parece que vale la pena también destacar. Por lo menos escuché a una de las hijas decir, nosotros sabemos de que esa exigencia de la liberación de dos condenados es una exigencia de cumplimiento imposible. Por eso yo digo que me parece también en medio del dolor, y veíamos anteayer también las imágenes de esta conferencia de prensa que daban estas mujeres en medio del dolor, cómo tienen tiempo otra vez para hacer ese razonamiento de que eso es de cumplimiento imposible. Justamente, y después del informe, justamente preguntarle acá, Carlos, el tema de
si se plantean justamente pedidos que ellos saben que son incumplibles, como lo hace el EPP, porque el EPP también sabe, hace este análisis, el EPP no está ajeno a este análisis que hacemos nosotros, ¿verdad? De decir, ¿para qué pedís algo que sabes que no se va a cumplir? ¿Qué estás buscando con eso? Y hay una cantidad de explicaciones que vienen del tema psicológico y el tema operativo de cómo operan estos grupos terroristas, ¿verdad? Sí. Pero tenemos material, me parece, antes. Tenemos material y también vamos a hablar con los especialistas acá en medio de tantas cosas como decís y esta discusión que se da. Los enemigos vienen de esta banda criminal. Los enemigos no son las herramientas que nosotros tenemos para combatir, llámese fuerza de tarea conjunta. Esos no son los enemigos. Ahora, lo que sí podemos considerar que es lo que se puede hacer para fortalecer a la fuerza de tarea conjunta o qué es lo que se tiene que rediseñar para trabajar en la efectividad de la fuerza de tarea conjunta. Yo creo que ni siquiera está en la discusión porque hemos escuchado sectores haciendo referencia a directamente sacar de esa zona a esta fuerza de tarea conjunta. Imagínate lo que eso va a implicar y vamos a hablar después con los especialistas. Vamos con este informe y a la vuelta ya charlamos con nuestros invitados. Luego de una semana del enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta y miembros del grupo criminal autodenominado EPP, los terroristas secuestraron al ex vicepresidente de la República, Óscar Denis Sánchez, y sembraron una vez más terror en el Paraguay. El hecho ocurrió el miércoles 9 de septiembre en horas de la tarde, camino a la estancia Tranquerita, situada en el límite entre Ubillaú y Bellavista Norte. Los delincuentes también llevaron a Adelio Mendoza, empleado de la estancia, quien acompañaba al político liberal. En el lugar se encontraron panfletos que adjudican el evento a la brigada indígena del EPP. El hecho trascendió en la capital justo cuando referentes de las fuerzas de seguridad explicaban ante el Senado los pormenores del operativo que desembocó en la muerte de 2 niñas que formaban parte del EPP. Autoridades presumen que el secuestro del dirigente liberal se trataría de una represalia por parte del grupo terrorista y que existe un fuerte componente político en torno al caso, por lo que serán implacables. Adelantaron que el combate al autodenominado EPP tiene interés incluso de la comunidad internacional y que en este sentido Colombia y Brasil colaborarán en el proceso de rescate de los hombres. Los familiares de Óscar Denis claman piedad a los secuestradores y piden desesperadamente que el hombre de 74 años sea medicado. Así también integrantes de la comunidad indígena Paita Butera solicitan la devolución con vida de Adelio Mendoza, joven trabajador de 21 años, y están dispuestos a rastrear los montes por cuenta propia. Desazón, rabia e impotencia y un gobierno en medio de una encrucijada. Luego de 48 horas del secuestro, los criminales contactaron con la familia de Óscar Denis, planteando exigencias de cumplimiento casi imposible, como la entrega de víveres a 40 comunidades vulnerables por $2 millones y, lo más grave, la liberación de Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brites, a cambio de no fusilar al político que se encuentra en cautiverio. Bueno, ahí está. Carlos Capurro está con nosotros, analista de seguridad y defensa. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Es formalismo, ¿verdad? Creo que todos compartimos la angustia y la desesperanza que nos causan estas horas. Llegaste a formar parte de una estructura gubernamental. Estuviste en el Ministerio del Interior. Sí, en el periodo pasado a mí me cupo ocupar el cargo de director general de Seguridad Ciudadana, un cargo que estaba por debajo del Viceministerio de Seguridad. Vamos a hablar enseguida, Carlos, pues estamos con nuestro corresponsal allí en la zona, en Concepción, Joel Riveros. Vamos a ver qué información tiene al respecto sobre todo esto que está sucediendo. Joel, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes ahí, compañeros, y a los invitados y a toda la teleaudiencia. En estos momentos, los familiares de Óscar Denis se encuentran en plena reunión en la vivienda
de Oscar Denis después de esta movilización masiva que se registró esta tarde y noche aquí en la ciudad de Concepción. Una multitudinaria caravana se desarrolló y los concepcioneros demostraron de esta manera su repudio al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo tras este último secuestro que no solo conmovió a la zona norte del país, sino que a todo el Paraguay. Estamos hablando del secuestro de Oscar Denis y su colaborador, el joven Adelio Mendoza. Desde las 17 horas y previamente ya a este horario, una gran cantidad de vehículos se centraron en la avenida Agustín Fernando de Pinedo de la ciudad de Concepción, específicamente frente al monumento a la Madre, en donde, bueno, es un punto de encuentro en lo que respecta a movilizaciones de la ciudad de Concepción, de todos los concepcioneros, con pancartas, remeras blancas, cintas blancas, y por sobre todo también el fervor y el acompañamiento en lo que respecta a estos momentos difíciles que están viviendo la familia Denis y también los demás secuestrados, los familiares de los demás secuestrados aquí en el norte del país. De esta manera, como estaba mencionando en un principio, los concepcioneros demostraron su repudio total al accionar del grupo criminal EPP. Una vez culminado esta caravana, toda la movilización se centró frente al monumento a la Madre, en donde estuvieron hablando los familiares de los secuestrados. Estuvo también presente Liliana Urbieta, hija de Félix Urbieta, otro de los secuestrados aquí en el norte del país, pero por otro grupo armado. Estamos hablando del ejército del Mariscal López EML. Recordemos que este ganadero se encuentra secuestrado hace 4 años aquí en la zona norte del país. Pero la primera que habló fue Beatriz Denis, la hija mayor de Oscar Denis. Ella visiblemente emocionada y también con lágrimas en los ojos estuvo hablando y mencionó, aseguró que es una situación más que difícil la que están viviendo hoy en día como familia, y sostuvo fehacientemente que ya es momento de culminar con esta situación que se está viviendo aquí en todo el país por la presencia de los grupos armados, especialmente aquí en el departamento de Concepción y en el departamento de Amambay. Y decía ella, basta de secuestros, basta de sufrimiento, y bastante emotivas fueron las palabras de Beatriz Denis, y podemos compartir a continuación con toda la teleaudiencia. Sí, cómo no. Esta multitudinaria presencia nos llena de emoción y nos da la fuerza para poder continuar de pie. ¡Fuerza! ¡Fuerza! No es fácil, no es fácil. Pero debemos seguir y no es justo que estemos pasando por esto. Hoy nos toca a nosotros. Ya estuvo Urbieta, ya estuvo Morínigo, ya estuvo Fidel, ya estuvo Liston, ya estuvieron muchos, Alan, no quiero olvidarme de nadie, muchos. Hoy nos toca a nosotros. ¿Y mañana quién? ¿Mañana quién? Dios mío, ¿mañana quién? ¡Basta ya! ¡Basta! ¿Por qué? Solo queremos trabajar, solo queremos producir. Somos personas de bien, no hicimos daño a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué privar de libertad a personas que solo buscan trabajar? Realmente solemos ser 3 hermanas las que estamos dando siempre las conferencias de prensa en este difícil momento que pasamos. Hoy una de nosotras no está porque mi madre está empeorando. Todo el día pregunta, ¿y ya salió tu papá? ¿Y qué saben de tu papá? Mi abuela lo mismo, 95 años, preguntando por su hijo. ¿Y Oscar? Hoy no vino Oscar, hoy es domingo religiosamente.
Papá, hasta lo de abuela. Hoy no pudo. Es justo todo esto. No es justo. No es justo. Entonces, vuelvo a recalcar, comuníquense. Denos una prueba de vida, papá. Cualquier señal, busquemos un canal, estamos esperando. Estamos esperando. Bueno, ahí está Lo Joel. mencionado por... Sí. Sí, adelante, Joel. No, lo mencionado por Beatriz Denis, hija mayor de Oscar Denis. Recordemos que el ex vicepresidente de la República tiene 3 hijas y bueno, de esta manera realmente palabras desgarradoras las mencionadas por la misma, teniendo en cuenta esta terrible situación que está viviendo la familia Denis y por sobre todo también la ciudadanía concepcionera, como estaban observando en imágenes, la gran cantidad de personas, de ciudadanos que salieron a las calles y de esta manera demostraron su total repudio al grupo armado que secuestró a varias personas, pero estos últimos 2 secuestros calaron hondo en la ciudadanía concepcionera, teniendo en cuenta que Oscar Denis es un hombre muy respetado aquí en la zona norte del país, no solo por su trayectoria política, sino que también por su vida misma diaria aquí en la capital departamental de Concepción, y es conocido por apoyar principalmente a las comunidades indígenas que rodean su establecimiento ganadero denominado Tranquerita, donde precisamente él fue secuestrado. Joel, Como mencionaba en un principio, sí. la pregunta es, Escucho. siendo ex vicepresidente de la República, ex gobernador, ¿no tenía ningún tipo de guardia? ¿O había rechazado? ¿No tienen generalmente guardia? ¿O él se movía con tanta tranquilidad? Porque es una zona conflictiva y peligrosa, ¿verdad? Él nunca tuvo ningún tipo de amenaza, ninguna información de que podían querer secuestrarlo, algo. Realmente no, él siempre se manejó solo por la ciudad de Concepción, era común verlo por la ciudad manejando su vehículo solo o en compañía de repente de algún chofer, pero él siempre se movilizó de esa manera, inclusive cuando era vicepresidente de la República, era común verlo en la ciudad de Concepción realizando sus recorridos normales, sin ningún tipo de seguridad, inclusive en esa época él era reacio a andar con escoltas. Y una vez que culminó su mandato, se refugió prácticamente en la ganadería, estuvo trabajando intensamente en su establecimiento ganadero y tuvo problemas de salud bastante graves, al igual también que su esposa. Y una vez que también apareció esta pandemia, se refugiaron en su establecimiento ganadero, ambos, estoy hablando del ex vicepresidente y su esposa. Y él, el único temor, según declaraciones de sus familiares, era que le secuestran a sus hijas. Es por eso que a lo mejor ellas se manejaban con mayor seguridad y también con más gente a su alrededor, pero él nunca demostró ningún tipo de temor. En uno de los campamentos del grupo armado en el año 2010 específicamente se había hallado una fotografía suya dentro de este campamento del EPP en esa oportunidad, y ya se había hablado de esa situación de que él estaría en la mira del grupo armado, pero pese a ello, él nunca demostró temor y se movilizaba solo de la ciudad de Concepción hasta su establecimiento ganadero. Él iba y venía porque también tiene varias empresas en la ciudad de Concepción y era común verlo bien temprano, por ejemplo, en las estaciones de servicio que él posee aquí en la ciudad de Concepción, ya vigilando, estando con sus empleados, compartiendo con ellos, y luego ya se dirigía a su establecimiento ganadero. Pues es una distancia más que importante, queda aproximadamente la ciudad de Concepción unos 160 kilómetros de la capital departamental, la estancia Tranquerita, que ya está en los límites de los departamentos de Concepción y Amambay. Es más, Tranquerita ya está en el departamento de Amambay, en el distrito de Bellavista Norte, y era común verlo solo, y aparentemente, por lo que nosotros al menos que vivimos aquí en la ciudad de Concepción, era normal verlo sin ningún tipo de escolta o seguridad. Tenemos, Joel, lo que declaró también Liliana Urbieta hoy. Sí.
Así mismo es. Liliana Urbieta es la hija de Félix Urbieta. Como mencionábamos, este hombre, quien es un ganadero bastante conocido en el distrito de Orqueta, fue secuestrado por el ejército del Mariscal López, EML. Es otro grupo que es liderado por el ex EPPista Alejandro Ramos. Él había tenido diferencias con el grupo armado, específicamente con Osvaldo Villalba, y decidió armar su propio grupo. Empezó a operar en la zona de Orqueta y produjo su primer secuestro con Félix Urbieta. La familia no pudo juntar el dinero al principio, hubo negociaciones, solicitaron $500.000 por la liberación de Félix Urbieta, después bajaron a $350.000, pero hubo varios inconvenientes y hoy Liliana Urbieta, hija de don Félix Urbieta, hizo una declaración importante, pidió perdón ella a su padre por no lograr pagar su rescate. Había mencionado de que habían encargado ellos el pago a una persona a quien les falló, no entró en mayores detalles, tratamos también de sacarle mayor información al respecto de esto, pero está en una situación bastante complicada, muy emotiva, y bueno, entonces ella mencionó eso específicamente, pidió perdón y habló de la suma también que pagaron, y vamos a escuchar también lo que dijo ella, palabras bastante emotivas también. Ningún paraguayo, ningún extranjero merece secuestro. La situación que estamos atravesando, solamente lo que pasaron y lo que estamos pasando, conocemos la difícil situación que nos queda hacer por nuestros padres, por nuestros familiares. Mi papá, como al igual el señor Oscar, son personas de bien que dan trabajo tanto a paraguayos, indígenas y tal vez extranjeros, Oscar. Para que ustedes sepan, mi papá también estudió en el colegio Don Bosco. Tiene 2 hijas nacidas en Concepción. Somos orqueteñas, nacidas en Concepción. Mi papá estudió acá, mi mamá estudió acá. Y yo no sé qué es nuestro pecado para poder pasar estos 3 años, 11 meses de sufrimiento. ¿No le parece a usted, Alejandro Ramos, Lourdes Ramírez, que ya es momento ya de que tengamos a nuestro papá con nosotras? Que sepamos alguna noticia donde esté. Son bastantes días de calvario, de sufrimiento que estamos sufriendo. Pónganse en nuestros lugares. Denos noticia. Por favor, papá, si me estás escuchando, no te olvidamos ni un segundo de nuestras vidas. Permaneces con nosotros las 24 horas del día, al igual que tus secuestradores, que esperamos noticias de vos, papá. Bueno, ese sí es desgarrador, 4 años, ¿verdad? Terrible, 4 años, increíble, increíble. ¿Estás ahí todavía? Así mismo es, son 4 años ya que este hombre lleva secuestrado, y estos secuestrados, estamos hablando de Oscar Denis y también Félix Urbieta, son 2 personas bastante respetadas, ambos en sus respectivos distritos, Oscar en Concepción y Félix Urbieta en Orqueta, son gente de familia bastante trabajadora, ambos dedicados a la ganadería, y es una verdadera lástima, ¿verdad?, que de esta manera gente trabajadora que está día a día generando fuentes de trabajo aquí en la zona norte del país tengan que pasar por esta situación. Es por eso que la ciudadanía norteña, hoy cansados de tantos secuestros, de tantos golpes que ocasiona este grupo armado a no solo el departamento de Concepción, sino que también a todo el país, con su accionar criminal, ocasiona dolor y desesperanza a esta zona norte del país, que genera múltiples
problemáticas, teniendo en cuenta que mucha gente por esta situación no viene a invertir aquí en Concepción, tienen mucho temor y bueno, es una zona que está buscando su desarrollo, pero por este tipo de cuestiones estamos muchas veces en el departamento de Concepción y en la zona norte pues, con muchos atrasos. Por último, Joel, y vamos a estar también, supongo yo más adelante, de vuelta en contacto contigo a las 22 horas, es la hora clave, la hora de esta extorsión, a las 22, ¿verdad? De esta amenaza. ¿Qué es lo que allí en Concepción, el ambiente, qué es lo que se dice, qué es lo que se percibe que puede llegar a suceder, Joel? Y hay mucha incertidumbre porque teniendo en cuenta las exigencias del grupo armado, como ya ustedes estaban hablando también en un principio, hay exigencias que son imposibles de cumplir. Por ejemplo, en lo que tiene que ver la solicitud de la liberación de estos dos líderes del grupo armado, estamos hablando de Villalba, Carmen Villalba y también Alcides Oviedo, quienes son prácticamente los fundadores de este grupo armado, bueno, una exigencia que es imposible, que no está en las manos de los familiares y el corto tiempo que les dieron para poder realizar, primeramente, poder juntar, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con los víveres, que hoy precisamente realizaron la primera entrega, pero el tiempo es demasiado corto. Hay que tener en cuenta que los proveedores aquí en la zona norte del país y en todo el país realmente hay hoy en día escasez en lo que tiene que ver con los víveres y no alcanza. Ellos tienen las cuentas congeladas, estamos hablando de la familia Denis, y en un principio se quedaron bastante desesperados por esta situación, pero tuvieron el apoyo de muchos productores de aquí, muchos empresarios de Concepción, y lograron por lo menos juntar lo necesario para realizar las primeras entregas, que dicho sea paso se realizó el día de hoy. Hubo comunidades con Arroyito, por ejemplo, que no aceptaron, pero otras sí, en otros de los núcleos de este distrito habían cumplido ellos efectivamente, estamos hablando de la familia Denis, con la entrega. En la ciudad de Concepción hay una unidad bastante importante en lo que tiene que ver con la voz única de solicitar la liberación de los secuestrados. Hoy en día en la ciudad de Concepción podemos observar en las calles las viviendas totalmente con cintas blancas, los vehículos con pancartas, con adhesivos donde mencionan, donde piden, mejor dicho, la liberación de los secuestrados. Pero hay mucha incertidumbre, un ambiente bastante tenso se vive hoy en día en la ciudad de Concepción, precisamente por eso, porque las exigencias del grupo armado son prácticamente imposibles de cumplir y los familiares lo saben y también la ciudadanía, pero pese a ello hay una pizca de esperanza en todo este mar de incertidumbre que se está viviendo en Concepción, y a esto se suma también el estado de salud de Oscar Denis, una persona que necesita de 2 veces al día dosis de insulina. Aparte de esto también tiene una serie de medicamentos por problemas cardíacos que él tiene. Y ya son varios días. El miércoles se produjo el secuestro y hasta hoy en día los secuestradores no retiraron los medicamentos que los familiares facilitaron ahí en el establecimiento ganadero. Sigue hasta el momento en el lugar y sí. Son varias preocupaciones que se tiene. Joel, y bueno, como estaba mencionando, la incertidumbre es grande. Joel, una pregunta para terminar y liberarte. El tema de los indígenas que iban a entrar al monte, hoy se habló de que iban a entrar 40, que entraron, que iban a entrar entraban con gente de la Fuerza de Tarea Conjunta, que estaban entrando, que no entraban. ¿Qué hay de eso? ¿Qué se sabe de eso realmente? Bueno, los indígenas desde un principio se encontraban ahí en el casco urbano del establecimiento ganadero en permanente vigilia. Inclusive los padres de Adelio, encabezados por el propio padre, habían ingresado en un principio en una zona en donde se produjo, estamos hablando de un sector limítrofe entre dos retiros del establecimiento ganadero, los retiros denominados Cielo y el retiro denominado Fondo. En ese intermedio fue donde se produjo el secuestro de Oscar Denis y de su colaborador Mendoza. Y en el costado del camino hay una zona importante boscosa
y en un principio el jueves específicamente habían ingresado los familiares de Adelio, y el viernes también hicieron lo propio en horas de la mañana, pero ellos no encontraron mayores resultados a más de unos rastros que ellos consideran la zona por donde salieron los secuestradores y los secuestrados. Indicaron eso a los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, pero ellos no le dieron mucha importancia a ese hallazgo que realizaron los indígenas. Hoy, en horas de la tarde, se estaban preparando para ingresar, pero ya desde ayer los agentes de antisecuestros de la Policía Nacional habían despejado totalmente la zona. Nosotros inclusive teníamos acceso al casco urbano de la estancia, pero ya posteriormente nos sacaron del lugar, también le sacaron los indígenas, y ellos tenían el plan de ingresar por otro sector. Lo hicieron esta tarde, pero la búsqueda fue infructuosa. Nuevamente hablaron de que encontraron unos rastros y se quejaron del poco mérito que le dan los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta a la búsqueda que realizan. Ellos aseguran que conocen más que inclusive de los de EPP la zona. Ellos dicen que conocen como la palma de sus manos este sector donde hay una zona importante boscosa y donde podrían estar los miembros del EPP. Ellos conocen, pero bueno, tienen mucho también temor de darse un encontronazo con los miembros del EPP, porque ellos no tienen armas, y los miembros del EPP tienen armas de grueso calibre, y existe también un temor por parte de ellos. También indecisión de otro grupo. Hay un grupo que está más que decidido y están en idas y venidas, pero hoy ingresaron no muy profundamente, pero no tuvieron resultados en su búsqueda. Joel, vamos a estar pendientes de lo que suceda allá. Estamos atentos a cualquier información que pueda darse. Te agradecemos este contacto, muy amable. Vamos a estar atentos, por supuesto, para brindar mayores detalles si así la información lo amerita. Muy bien, Joel Riveros, nuestro corresponsal en el departamento de Concepción. Nosotros tenemos que hacer una pausa cortita. Carlos Capurro, cuando se insiste en esto que tiene que ver con la exigencia, y arrancamos hace rato diciendo, ¿hay antecedentes? No, ¿verdad? De una exigencia de esta forma y con este plazo determinado. Sí, existe el antecedente, no con esta determinación, ¿verdad? Pero en el caso del secuestro del suboficial Helio Morinio en el 2016, en una comunicación del Ejército del Pueblo Paraguayo, o del mal llamado Ejército del Pueblo Paraguayo, se había solicitado la liberación justamente de estas dos personas, Alcides Oviedo y Carmen Villalba. En este caso, ahí sí hubo una comunicación del gobierno en el cual se habló de que era una condición de cumplimiento imposible, además del principio de que el Estado no negocia con terroristas, y bueno, quedó eso ahí. Tampoco hubo ninguna respuesta ni nada por parte del EPP. Ahora, esta exigencia en este caso puntual sí o sí remarca la naturaleza política del secuestro, por el tema de la exigencia en sí, más allá digamos, la pena monetaria, la repartida de víveres por la suma de $2 millones, sí se hace una exigencia de cumplimiento absolutamente imposible por parte de cualquier Estado, ¿verdad? Y esto se hace con la intención obvia de humillar no solamente a la familia al plantearle algo que está totalmente fuera de sus condiciones de cumplimiento, sino al gobierno mismo. O sea, es un acto, sí, de humillación al gobierno. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos hablando con Carlos Capurro, también ya se suma vía Zoom el coronel, el abogado, especialista también en seguridad, Edgar Servín. Pausa, venimos enseguida. Bueno, seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo y en directo. Vamos a compartir esta encuesta que hacemos cada domingo a través de las redes sociales. ¿Crees que el gobierno debe pronunciarse sobre las exigencias de la banda criminal? En un 56% la gente dice que sí, y en un 44% que no debe pronunciarse el gobierno en lo que respecta a las exigencias de esta banda criminal. Entonces en Twitter, también tenemos en Facebook. Solo Twitter está la opinión de la gente.
Bueno, Carlos, Pipo, le quería consultar algo. Sí, sobre todo preguntarle de vuelta eso, o sea, a ver, cuando se hace un planteo de una situación prácticamente impracticable, o sea, imposible, uno ve, y voy a caer en esto, ver películas permanentemente de secuestro y compañía, de que cuando alguien pide algo imposible es para ganar tiempo, o para ganar alguna cuestión que no tenga que ver, que tiene que ver más con digamos, la propaganda política, ¿verdad? Es decir, vamos a hacer ruido, mientras le tengamos con nosotros va a ser un bien nuestro, una propiedad nuestra que nos va a servir para hacer ruido, para estar en la palestra. O sea, ¿hay intención realmente del EPP de liberar a Denis o esto va a ser así 4 o 5 años, Ingrid Betancourt, ese tipo de cosas? Bueno, mira, en primer lugar, no me gustaría lanzar un pronóstico de ese tipo o dando un plazo de tiempo, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta la escasa información que hay o que es la que está circulando, ¿verdad? Ahora, hay que entender, como te decía al principio, que el secuestro del señor Denis es una respuesta política. Entonces, todo el secuestro se está tratando como una situación netamente política y el objetivo de esta negociación no es solamente la familia, es el gobierno en sí. Entonces, es decir, de esta forma, lo que busca el EPP es doblegar al gobierno, ponerle en una situación prácticamente imposible de la cual vaya a salir mal parado. Porque, digamos, las alternativas que tiene el gobierno son muy pocas. En primer lugar, sería, si cede, queda con una imagen de flojedad, con una imagen de que cede. Y por el otro lado, lo otro negativo es el precedente que se centra, o sea, que se sienta. Se le está diciendo a grupos de esta índole, secuestren, van a conseguir lo que quieran. Y justamente ese es el principio por el cual con los terroristas no se negocia. Porque nunca se conoce el límite o cuál es el último pedido a lo que van a llegar. Está también con nosotros el especialista en temas de seguridad, el coronel en situación de retiro, el abogado Edgar Servín. ¿Cómo te va, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, para ti, para los compañeros que están en el piso y para toda tu teleaudiencia. De manera categórica, eso me parece que ya, y destacábamos hace rato, la posición que tiene la familia de Oscar Denis, que ellos ni siquiera tienen en el presupuesto, ni siquiera abren un abanico de esa posibilidad que tiene que ver con la exigencia de este grupo o esta banda de criminales, la de liberar a 2 de los suyos que hoy están condenados. Esa es una cuestión que no tiene que luego formar parte en el escenario de la discusión, doctor. Si entendí bien tu pregunta, no sé si como ustedes me están escuchando. Perfectamente. Entendí que la gente, o sea, las hijas del ex vicepresidente Denis iban a cumplir con su cometido y quedaba a cargo del gobierno la otra parte. No sé si me expresé mal. Claro, pero ellas también hoy estaban hablando y no tienen en su presupuesto la posibilidad de que el Estado negocie con esta banda de criminales la liberación de estas 2 personas condenadas que forman parte de la exigencia. Acá entramos dentro de un campo un tanto amplio. Yo a estas horas querría ser un tanto un portavoz de un mensaje de esperanza porque hay que precautelar la vida de estas 2 personas que son muy útiles a la sociedad. Obviamente que de estilo ningún gobierno democrático cede ante este tipo de chantajes, ¿verdad? No obstante, el cumplimiento de parte de la familia y la buena voluntad que están poniendo y la presión de la sociedad de alguna u otra forma abre una posibilidad de abanico de posibilidades, digamos, a los efectos de que estas 2 personas puedan ser liberadas. Yo me aferraría a esa situación, ¿verdad? Lo que sí me preocupa es la salud del ex vicepresidente de la República en el sentido de la edad y de las afecciones con las cuales está cargando, ¿verdad? Pero eso forma parte de un mar de especulaciones. A mí me parece sensata la posición del gobierno de mantenerse, digamos, en contacto permanente con la familia y de tratar, digamos, de ser cauto en sus expresiones. Me parece razonable, ¿verdad? Estos son momentos también de mucha ruindad política. Entonces, mirando un poco la situación así, un poco de lejos y con las pocas informaciones que manejamos, sobre todo a través de la prensa, yo estoy seguro que el gobierno sí está preocupado, sí está manejando información que nosotros no la tenemos, que está manejando esas informaciones con mucha precaución, pero por sobre todas las cosas se abre un poco para que se brinde la posibilidad de que estas 2 personas puedan ser liberadas, ¿sí?
Más allá del escenario que pueda darse a partir de las 22, que es, como dijiste, es una incertidumbre, no sabemos lo que pueda llegar a suceder. Más allá de eso, y este reclamo que en esta caravana hacía Beatriz Denis, basta, hoy nos toca, y dio una lista de todos los que fueron víctimas de secuestro, y ella dice, basta por favor, hoy estamos siendo nosotros nuevas víctimas, mañana, ¿quiénes van a ser? Esto se tiene que acabar. Cuando se hace ese reclamo y cuando todos, creo que los ciudadanos de bien coincidimos en que esto tiene que acabar, ahí es donde entramos de vuelta, Edgar, en esta discusión que parece que no termina nunca y que pasa por qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que estamos haciendo mal o directamente no lo estamos haciendo para hacer frente a esta banda de criminales. ¿Qué es lo que nos falta? Se insiste con ese presupuesto que me aclaraba el ministro de Hacienda, que en realidad no son 14 millones de dólares, que es un poco menos para la Fuerza de Tarea Conjunta. Yo hablaba hoy de que esa plata se tiene que destinar exclusivamente a esa Fuerza de Tarea Conjunta, no que dependa del Ministerio de Defensa ni Ministerio del Interior, y a cuentagotas se le da a esa fuerza especial los recursos que necesitan. Cuando entramos en este terreno de la discusión y teniendo en cuenta la experiencia tuya y también acá la de Carlos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Basta con esta asistencia, pedido de ayuda que estamos haciendo de Colombia, de Brasil? Algunos plantean de otros países. Bien, vamos a retroceder a la entrevista que creo que tuvimos, no sé, en uno de los medios en los cuales vos trabajás, días atrás o días pasados. La visión estratégica del Estado paraguayo de unos años atrás para adelante fue hacer fuertes inversiones en materia de salud, educación e infraestructura en la zona norte, ¿ok? Y una mínima inversión en materia de seguridad, sobre todo apoyando con un buen presupuesto al Comando de Operaciones de Defensa Interna, CODI, FTC, como ustedes le dicen, ¿verdad? Si nosotros hacemos una visión retrospectiva de lo que fue el EPP, empezó como una cuestión urbana, mutó como una cuestión suburbana. Las últimas 3 veces que la policía le llegó al centro de gravedad, creo que fue en Sidenpar 3000, cuando cae uno de los primos, Zárate Cardoso, y ahora se convirtió en una guerrilla o en una insurgencia o en terroristas rurales, hablando mal y pronto, ¿verdad? Si nosotros analizamos nuevamente lo que ocurrió entre ayer y hoy de esas comunidades o esas poblaciones carenciadas que rechazaron los víveres que le enviaron el EPP, quiere decir que el métier o la visión estratégica es la correcta, porque esa población no se contaminó con aquellos víveres, digamos, que es el fruto de una extorsión o de un chantaje. Sin embargo, esa visión también me permite ser un crítico académico desde el punto de vista que no se fortaleció el aparato de seguridad, llámese CODI, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre digo, las personas o los oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas y la policía que van a integrar eso, tienen que ser jóvenes, tienen que ser chicos entrenados en fuerzas especiales. Ese entrenamiento es típico y costoso para el alumno o para el egresado y costoso para el Estado. Y en segundo lugar, a esa dotación le tenés que proveer de masa de maniobra. Si nosotros estratégicamente hablando miramos la cuestión, la policía te puede proporcionar, digamos, un determinado tipo de control social sobre elementos que son díscolos de la sociedad. Las Fuerzas Armadas te puede proporcionar masa de maniobra con elementos helitransportados. No sé cuántos helicópteros tiene el CODI en estos momentos a su disposición, pero me parece que su expresión es paupérrima. Nuevamente, si nosotros miramos este proceso, vuelvo a repetir lo que suelo decir, este es un proceso típico de hibridación en donde actúan muchas agencias para cooperar unas con otras. Una le da a otra lo que la otra no tiene. Por eso es que hay muchas vocerías. En los estados democráticos, cuando se presentan problemas de este tipo, existen vocerías fiscales, existen jueces, existen militares, existen policías, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de esta gama de información que yo puedo proporcionarte ahora, a estas horas, yo creo que aparte del silencio prudente del gobierno, el presidente de la República tiene que pedir explicaciones a alguien por esto. Y yo me remonto a mis años mozos de oficial de seguridad inmediata, antes de iniciar mis
capacitaciones universitarias aquí en otro lado. Siempre me remonta a aquellas lecciones de oficial de seguridad cuando estaba en el regimiento escolta, en donde un secuestro es una típica operación, digamos, en donde el target es un target simbólico y vulnerable. Y este señor era un ex vicepresidente de la República y no tenía, digamos, la custodia que tenía que tener. ¿Cómo es que se les pudo haber escapado ese detalle? En Concepción hay varios targets que son muy importantes y que ameritan un determinado tipo de protección, ¿verdad? En primer lugar. Y en segundo lugar, de alguna u otra forma considero de que la inversión en materia del talento humano tiene que ser como que un poco más ambiciosa. La cooperación internacional es muy importante. Probablemente el apoyo colombiano venga por el lado de la negociación, porque en ese sentido o tenemos muy pocos talentos humanos o no tenemos muchos, ¿verdad? Entonces, más o menos mirando la situación, creo que ese es el panorama que se presenta hoy en día. Acordate que en esa operación que hubo la vez pasada, donde fueron abatidas las niñas, en donde se llegó al centro de gravedad, un campamento demasiado importante del EPP, con ese cúmulo de evidencias, ¿verdad? Para batir o para llegar a esos presupuestos, a esos objetivos que son muy importantes, el nivel de entrenamiento del personal tiene que ser de muy alta calificación. ¿Por qué? Porque cuando el objetivo o el target es elevado, es importante, vos necesitas utilizar el menor número de elementos de fuerzas especiales. Creo que ahí llegaron 2 patrullas de reconocimiento y una patrulla reducida de inteligencia. Quiere decir que el entrenamiento, el nivel de entrenamiento de esos 10 o 12 chicos fue de muy alto nivel. Repito, cuando el target es muy elevado, menor cantidad de personal se necesita. ¿Ok? Pipo. No, la pregunta es, cuando se habla de recursos tecnológicos, ¿existen recursos tecnológicos que harían cambiar radicalmente la forma en que se combate el EPP o es puro...? Porque hay mucho ruido, ruido en las redes, gente que habla sin saber. Hoy le comentaba yo justamente eso acá a Carlos también, de que un dron que va a ver desde el cielo abajo del monte y va a ver si está fulano abajo, si está mengano. Mucha venta de humo. Y hoy hablaba un experto en drones justamente de eso, diciendo no hay ningún dron que vea entre las hojas ni que detecte el calor abajo de un árbol. Sí. Bueno, me remonta a un hecho histórico como para poder iniciar la respuesta de la pregunta que me hiciste. El último militar que le tuvo más o menos a raya al Vietcong fue un general francés que se llamaba Jean de la Treille Tassigny. ¿Qué descubrió de la Treille Tassigny? Cuando el Vietcong aglutinó sus fuegos y sus elementos en un ala del delta del Río Rojo, él agarró y utilizó el principio de masa de maniobra con elementos transportados. Posteriormente, la siguiente etapa se utilizó, digamos, ese mismo recurso, pero el Vietcong mutó, como se separaron por células y empezaron a dividir al enemigo y ahí hubieron grandes bajas del ejército norteamericano que entró ya en la Segunda Guerra de Indochina, Guerra de Vietnam, ¿verdad? En todos esos procesos, la tecnología fue prácticamente insuficiente. Ahí era una cuestión predadora del hombre versus hombre en el teatro de operaciones, ya en una zona selvática y desértica, ¿verdad? Estos bosques que creo que corresponden al área, discúlpenme, yo soy un simple abogado, ¿verdad? Que creo que corresponden a los montes del Paraná, el bosque atlántico del Paraná, presentan algunas características que son muy diferentes a aquellas junglas o aquellas selvas, ¿verdad? Pero efectivamente cumplen con ese rol de prácticamente inexpugnabilidad. Hay lugares en donde uno no puede entrar o no puede ingresar. Y si entra o ingresa, puede ser develado, puede ser observada, puede ser oída, cuanto menos el desplazamiento. ¿Qué es lo que tienen las fuerzas de seguridad en ese caso, verdad? Utilizar elementos helitransportados, ¿verdad? A ver, Carlos, Carlos. ¿vos qué decías al respecto? Esto que preguntaba Pipo. Sí, en primer lugar coincido plenamente con la valoración que acaba de hacer mi coronel sobre la importancia relativa que pueden tener los medios tecnológicos. Por supuesto que sí tienen una importancia, pero están condicionadas a las circunstancias particulares del escenario, ¿verdad? Y también me gustaría complementar un poco su apreciación
desde otra óptica que muchas veces no se ve por la opinión pública, ¿verdad? Que es la real disponibilidad de estos elementos, porque muchas veces la gente cree que es cuestión de hacer una llamada y, bueno, qué sé yo, Estados Unidos me va a mandar un Predator para peinar la zona o un Global Hawk para hacer inteligencia. Y no es así. Los países en general son muy celosos de su tecnología, más todavía cuando se trata de países como el nuestro, en los cuales puede pasar a otras manos, no por el temor que nuestro país lo tenga, a ver si me explico, sino porque de nuestras manos pueda pasar a otros. Entonces, muchas veces no podemos apoyarnos solamente en la cuestión tecnológica, porque acceder a esos elementos tecnológicos es muy, muy difícil, ¿verdad? Esa es una realidad que uno desde una posición de mando recién se da cuenta, ¿verdad? Más allá del dime y direte que hay en la calle. Esta es una situación complicada, obviamente, y a partir de lo que pueda suceder, va a tener esto una connotación política. Esto puede generar y con justa razón, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hemos hablado con Edgar, con Carlos, sobre esto? Y perdón que insista, porque cuando se dan situaciones como esta, un nuevo secuestro, aparecemos como todos los especialistas Sí. pensando. El otro día un colega me decía, ¿cómo es posible que hayan dejado a 2000 metros de allí de la estancia de Denis la documentación que tenía el pendrive con las exigencias, etcétera, etcétera, en las narices de la FTC y no se percataron? Y hay que entender también de que esta banda de criminales no son solamente 30 tipos que están con uniforme paramilitar metidos en el monte. Estos tipos están mimetizados en peones de estancias, están mimetizados en trabajadores comunes, en comerciantes, etcétera, etcétera. No es precisamente que uno con su uniforme fue allí a 2000 metros, perdón, del casco de la estancia de Denis, deja allí las exigencias. Eso también un poco habría que entender. Y me decía el otro día un militar que está en la zona norte, mucha gente piensa de que acá nuestro objetivo son nomás 30 tipos que están en el monte. Esto, y hablabas hace rato, creo que fuera del aire, Carlos, esto tiene una ramificación que se extiende incluso acá en la capital, a través de la vocería, a través de gente que forma parte de alguna otra manera de la logística de este grupo. Por eso no se trata solamente de 30 tipos que están en el monte generando zozobra y teniendo a todo un país en vilo. Eso también hay que entender, Carlos. Por supuesto, y en eso tiene mucho que ver, creo yo, uno de los errores estratégicos, me animaría a calificar de esa manera, de todos los gobiernos que se fueron sucediendo a lo largo del tiempo, en estos casi 20 años que llevamos de existencia de este grupo, ¿verdad? Es el hecho de subestimar las capacidades reales de este grupo. Yo creo que a lo largo de los diferentes golpes que les tocó dar a esta agrupación, demostraron con creces las capacidades que tienen, no solamente logísticas, no solamente de ramificaciones políticas en la capital y en otros focos urbanos, sino también como decía, en inteligencia y en planificación. Sus golpes son la muestra más grande de esto. Entonces, creo que esa subestimación que se hizo de este grupo, de pensar que son solamente 20 o 30 o 40 efectivos mimetizados en el monte, ya no se ajusta a la realidad. Estas personas evidentemente tienen grupos de apoyo, grupos que permiten que ellos mismos puedan salir de los montes y muchas veces camuflarse y pasearse a sus anchas por muchos poblados. Porque, a ver, vayamos a los elementos que fueron descubiertos en la incursión de la semana pasada del CODI en el terreno. Se encontró un generador uno no mete así nomás. Se encontraron bordados. Vi las imágenes que publicaron de esta columna nueva aparentemente formada por indígenas. Todos los uniformes están correctamente hechos, tienen parches bordados a la perfección que los exhiben en el brazo. Los gorros
tienen elementos bordados también. Eso no se hace en el monte solamente. Entonces ese tipo de cosas son las que nos tienen que llevar a nosotros a abrir más la cancha, de tal manera poder determinar el real alcance y la real dimensión de este Y el grupo. dinero que se encuentra también, o sea, se encuentra dinero en el campamento, quiere decir que están recibiendo dinero, apoyo logístico, un montón de cosas de afuera. Y la reacción, o sea, uno ve la reacción del caso de las dos niñas, y volvamos al tema, ¿verdad? Cuando sucedieron las dos niñas a la mañana, nadie sabía si eran niñas, si quién no era el propio presidente, ni siquiera sabía. Y antes de que se supiera, ya estaba una abogada diciendo que eran dos niñas, que era la hija de fulana, que fue ajusticiada, que fue arrodillada, que fue disparado, que le pusieron... O sea, toda una película ya montada, toda una historia sin saber siquiera lo que había pasado, ni siquiera las autoridades a nivel de Asunción. O sea, ya estaba preparado el discurso por si sucedía esto, y evidentemente dejaron a las niñas en la vanguardia para ver si justamente cubrir la retirada. O sea, no tiene ningún problema. Cierra todo por ahí. O sea, hay un desprecio absoluto por la vida, y a mí lo que me preocupa es eso. O sea, ellos no tienen ningún aprecio por la propia vida de sus hijos. Imagínate si van a darle valor a la vida de los secuestrados. Bueno, a mí me pareció tremendamente grave esa forma de embarrar la cancha y cambiar el foco de la discusión. O sea, Sí. se pasó de considerar una incursión de reconocimiento en la cual tuvo un desenlace negativo para dos niñas, había hecho por fuerzas con todo el respaldo de la ley y una incursión absolutamente legal, a cambiar a un discurso de un gobierno asesino que entra, asesina niños sin preguntarse qué hacen niños en una zona de guerra, en un teatro de operaciones. Ni siquiera lo preguntaban los periodistas que estaban en la conferencia de prensa, eso es lo peor de todo. Totalmente, y lograron cambiar el eje de la discusión. Tenemos que hacer una pausa a la vuelta, vamos a seguir hablando sobre este tema. Pero antes vendemos pool, Pipo. Antes tomamos una pool, voy a sacarme para tomar mi pool, para disfrutar de mi pool. A pesar de que estuve esperando como todos los domingos mi empanada, pero está difícil con Jorge Torres. Igual, salud. Llegaría realmente compartir esa pool con unas empanadas, con pancito Un sanguchito de calentita, milanesa. por ¿Qué te ejemplo. parece? También puede ser. Eso vamos a Va hacer con después. todo. La a la pool va salida. con todo. El secreto es combinar cualquier antojo con el delicioso sabor a fruta de una pool. Ideal para acompañar tus comidas, disfrutar el sabor de lo nuestro. Pool, naturalmente nuestra. Sí, señor. ...22:09, estamos en vivo, estamos haciendo Cara o Cruz por Unicanal, por Canal 13, también por la 650 AM. Vamos de vuelta hasta Concepción con nuestro corresponsal Joel Riveros. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Tengo entendido que vos estás enfrente a la vivienda de la familia Denis. ¿Es así, Joel? Asimismo, compañero, en estos momentos me encuentro frente a la vivienda de Oscar Denis. Bueno, en estos momentos ya de bastante silencio en las calles de la ciudad de Concepción y también frente a su vivienda. Hace unos minutos se retiraron ya las últimas personas que se encontraban en el lugar. Ya estaban reunidos durante varios minutos después de la caravana, pero prácticamente todos se retiraron, se quedaron las hijas, están las tres específicamente, toda la familia hoy en día está cuidando a la esposa de Oscar Denis, que se encuentra también en una situación bastante complicada de salud. Momentos de silencio ya se puede vivir a estas horas en la calle, las calles de la ciudad de Concepción, y no se observa ya mayores movimientos. Ya pasaron las 22 horas, era el plazo que había dado el Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, a toda la familia para poder, por supuesto, cumplir con todas las exigencias que realizaron, y como decíamos en un principio, son las exigencias prácticamente imposibles. Pero bueno, este es el ambiente que se vive en estos momentos aquí frente a la vivienda del doctor Oscar Denis, compañeros. Joel, esta reunión de la que hacías referencia que estaba teniendo la familia Denis, ¿era una reunión de familiares o había una reunión con autoridades gubernamentales, de la policía, de la Fuerza de Tarea Conjunta?
No, no, solamente de familiares, los familiares más cercanos, quienes estuvieron precisamente en esta caravana, una vez culminado, llegaron hasta aquí, estuvieron reunidos varios minutos, quedaron prácticamente los últimos y ya se retiraron, no estuvieron participando, por lo que nosotros manejamos la información, autoridades de la Fuerza de Tarea Conjunta, ni tampoco autoridades de Concepción, ni departamentales, ni nacionales, nada más. La familia en un momento ya clave, como tenemos entendido, por supuesto, con esta fecha tope, con esta hora tope que dieron los miembros del EPP para que ellos puedan cumplir con las exigencias que, como mencionábamos, son prácticamente imposibles. Estuvieron cumpliendo, al menos aquí en el departamento de Concepción, con la entrega de los víveres y nada más. Se reunieron por varios minutos y luego posteriormente otros de los familiares se retiraron y ya prácticamente quedaron las hijas y también los familiares más cercanos quienes están en estos momentos aquí en la vivienda. ¿Alguien recibió los víveres al final? Porque se habló toda la tarde de que nadie quería recibir los víveres. Al final le pudieron entregar los víveres a alguien. ¿Se quedaron dónde los víveres que iban a entregar? Así mismo es. Nosotros estuvimos primeramente en las entregas que se realizaron en los núcleos del distrito de Arroyito, una zona considerada por mucho tiempo zona roja y de dominio del EPP, hasta la presencia de la FTC. Posteriormente esto fue cambiando. Los dirigentes de este sector al menos y también de las comunidades indígenas habían sugerido a los pobladores que no acepten esta gentileza del EPP y los familiares de Oscar Denis enviaron los camiones con repletos de víveres y entregaron específicamente a cada comunidad, dejaron ahí y iban llegando de a poquito los pobladores y fueron retirando. Al final de cuentas, una gran mayoría de los pobladores retiraron y terminaron prácticamente en menos de 1 o 2 horas en este sector los víveres que estuvieron entregando los familiares de Denis como parte de este chantaje del EPP. Y al final aceptaron. Los que estaban al menos con mayores necesidades, decían ellos que la presencia del gobierno es escasa en la zona y ellos terminaron aceptando, y también por otro lado decían otros que era una forma también para ayudar a la familia, teniendo en cuenta que si no entregan ahí, deberían entregar en otros lados, entonces terminaron aceptando, pero se entregaron en su totalidad todos los víveres y terminaron, como estaba mencionando, aceptando gran parte de la población. Bueno, Joel, en resumen entonces, vos que estás allí en ese lugar frente a la residencia de la familia Denis, hay absoluto silencio en estos momentos y también ahí en la ciudad, ¿verdad? Ya son las 22:12 y esa es la sensación, eso es lo que se vive ahora mismo en ese lugar, Joel. Así mismo es. Mucho respeto por parte de la ciudadanía en estos momentos, a gran diferencia del movimiento que se da antes de este secuestro, porque nosotros aquí en la ciudad de Concepción precisamente había una gran queja por parte de la ciudadanía, también de nosotros los medios de prensa, teniendo en cuenta del movimiento, el poco respeto que había por la ciudadanía en lo que respecta a las aglomeraciones aquí en la zona norte del país, y se hacían controles, pero no eran suficientes, pero hoy el ambiente es totalmente diferente, muy poca gente por las calles, están realizando la Policía Nacional los controles esporádicos aquí en la ciudad, pero ya en el marco de lo que tiene que ver con la pandemia y un movimiento prácticamente nulo tenemos a estas horas, y aquí, como están observando a mis espaldas, está la vivienda de Oscar Denis ya prácticamente silencioso el movimiento ya desde hace rato, y bueno, es lo que nosotros podemos reportar aquí también desde la capital departamental de Concepción. Dale, Joel, muchas gracias. Impecable como siempre tu tarea, tu trabajo. Muchas gracias. No, nada, estaremos nosotros siempre atentos a lo que pueda surgir en materia informativa aquí desde la zona norte del país. Muy bien, Joel. Hasta pronto. Muy bien, Joel. Excelente trabajo, Joel. Sí, como siempre. ¿Qué dice nuestra encuesta? Actualizamos. Dice, ¿crees que el gobierno debe pronunciarse sobre las exigencias de la banda criminal? Esto ha cambiado, 58% cree que no debe pronunciarse. Edgar Sevilla hablaba de un silencio prudente por parte del gobierno, y un 42% dice que sí, pero un 58% en esta encuesta, más de 1.500 votos, la gente dice que el gobierno no debe pronunciarse sobre las exigencias de esta banda criminal.
Carlos, así como hay una estrategia, el EPP sigue un manual evidentemente proveído por la FARC, se guía por un sistema de estrategia. Cuando se habló del secuestro de Denis, se habló de una acción de represalia desesperada prácticamente del EPP para salir de un brete donde estaba. Como que si uno mira, hay en nuestro material, cuando tenemos material apoyo se ve que hay una distancia de 35 kilómetros a pie entre un punto donde sucede el enfrentamiento con el fallecimiento de las dos chicas y luego el secuestro de Denis, ¿verdad? O sea, se están movilizando por la zona. Eso es una cuestión que ellos tienen como, digamos, como un manual también de acciones de reserva. O sea, tienen una inteligencia hecha sobre determinada gente. Y bueno, vamos a aprovechar que estamos acá y vamos a secuestrar a Denis, o es parte, o ese campamento estaba para esa operación. Bueno, mira, Pipo, normalmente estas operaciones no son fruto del azar. Son planificadas, como te había dicho anteriormente. El EPP creo que ha demostrado con creces que cuenta con un aparato de inteligencia muy eficiente que se encarga de recolectar datos, clasificar a posibles blancos de secuestro, lo que se conoce como PIE, ¿verdad? Personas de interés especial, y desarrollar planes respecto a eso. Eso ya ha sido varias veces, en varias incursiones en las cuales se llegó a campamentos de este grupo, se ha podido encontrar estos planes desarrollados, ¿verdad? Ahora bien, esto no hay que separarlo de lo que fue la incursión de las FTC de la semana anterior. La incursión de las FTC, lo que pudieron haber servido es como un catalizador de esta acción. Es decir, ante esa acción de las FTC, el EPP necesita dar una respuesta. Entonces lo que hace es recurrir a una biblioteca, por llamarlo de alguna manera, de posibles planes para ejecutar. Entonces, se presentan los factores de inteligencia, estudio previo como oportunidad. Justo este señor estaba en ese lugar, no tenía custodia, iba a transitar por tal lugar, entonces se ejecuta el secuestro. Que ellos tengan a alguien dentro del entorno de este señor que le estaba dando esa inteligencia, porque saber en ese momento, vino al campo, vino ayer, está acá, ¿cómo hacemos para llamarle, decirle que hubo un accidente? O sea, porque a él le dicen que hay un accidente con un operario y él va con la camioneta y ahí lo secuestran. O sea, acá hay gente de adentro que montó el operativo, estuvo parte del operativo también. Bueno, eso ya una investigación posterior va a poder determinar, ¿verdad? Lo que sí con seguridad yo te puedo decir es que el aparato de inteligencia del EPP funcionó en la recolección de datos y sobre todo en la observación de la víctima para poder encontrar ese momento ideal para realizar el secuestro o el plagio. Por eso es que decíamos que no como un justificativo ni mucho menos, ¿verdad? Cuando esta banda criminal está mimetizada en la población. Entonces ahí la tarea por parte de quienes tienen que combatir a estos delincuentes se hace mucho más complicado, mucho más difícil. Y ahí tenés varias razones que dicen los especialistas de ustedes. ¿Por qué se da? O por plata directamente, se adhiere a esa causa del pedido, por plata, porque esta gente maneja mucha plata, fruto del secuestro, el narcotráfico, o lo que fuese, o lo que fuese, tienen recursos. Entonces por plata. Y lo otro es por amenaza directamente. O hace esto, le liquidamos a tu familia. Y hay antecedentes que esta banda criminal le liquida a la gente pobre, al peón de estancia, al capataz, etcétera, etcétera. Y un porcentaje mucho más bajo, me dicen, que es por convicción, no mucho, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, en lo que reivindican esto, yo me adhiero por varias razones, pero un porcentaje mucho menor, pero principalmente es por plata. Sí, y también un detalle no menor dentro de ese esquema que muy bien lo armaste, Jorge, son los vínculos sanguíneos también. Es decir, son gente que pertenece a la misma zona y hay muchos lazos de parentesco que crean una lealtad que muchas veces no es querida, pero es debida. Entonces eso puede llegar a genera también eso. Por los estudios que se tienen, sobre todo un norteamericano apellido Nixon hizo un estudio muy interesante, se publicó el año pasado sobre el EPP, y él justamente menciona eso. La adherencia es más que nada en base a coacción, amenazas y al dinero. Ese segundo anillo o tercer anillo casi externo del EPP es el que le permite tener esa movilidad tan campante muchas veces por la zona. Yo me atrevo a decir algo ahora en una situación como esta, no porque nos consideremos expertos ni mucho menos, sino por las evidencias, por los testimonios, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para hacer frente a esto?
Por un lado, y esto lo digo en base a la experiencia de haber charlado, porque me tocó ir por una cuestión que no tiene nada que ver con el EPP a la zona de San Pedro, cuando estaban en pleno desarrollo de la ruta Santa Rosa de la Guaraí, Capitán Vado. Me tocó hablar con un militar que nos reunimos en un hotel y llega con el pelo largo. Yo, pero este no tiene pinta militar, de civil. Y me dice, yo tengo que actuar de esta manera de incógnito, por una cuestión de inteligencia. ¿Y qué es lo que cuenta él? Me muestra una laptop que tenía, me dice, esto yo lo tengo hace 5 años. Yo necesito la actualización de esta computadora para tener Google Maps, me puso como ejemplo, o para actualizar datos. Me dice, ¿por qué no tenés una nueva? Porque para tener una nueva, yo tengo que hacer un pedido a mi superior. Mi superior tiene que plantear esto al Ministerio de Defensa y ahí se tiene que hacer una licitación para comprar esa nueva computadora. Tengo que esperar 6 meses. Por eso yo he hablado hoy de la burocracia. Y después lo otro, cae en uno de los de destacamentos de la FTC, allí en ese trayecto, no en Arroyito, cae un policía que le agarran los militares. El policía que estaba metido, que traía marihuana en el auto. ¿Y quién le llama al jefe de ese destacamento militar de la Fuerza de Tarea Conjunta? El comisario, que ahora ya no está, de Santa Rosa de la Guaraí, para que le suelte a su taura. Entonces me decía él, imagínate lo que nosotros también nos enfrentamos. Y después, cuando él me hace ese relato, 15 días antes, alguien del equipo de ellos también contó que ellos habían alquilado en Santa Rosa de la Guaraí, ahora ya no funciona, una casa particular donde funcionaba como una casa que reparaba aires acondicionados. O sea, ellos así tenían que actuar para mimetizarse también y poder trabajar. Entonces tenés la contaminación de parte de la policía o de los militares que están allí en la corrupción, porque no están solamente prendidos del salario o del plus que cobran, sino cuando hay mucha plata sucia ya del narcotráfico o de lo que fuese, también hay una contaminación de quienes están haciendo ese trabajo. Y están los buenos y están los malos, como en todas partes. Entonces, digo nomás entonces, ¿cómo hacemos para que esa fuerza especial funcione? Y tiene en parte que ver con lo que decía Edgar Servín, un grupo que esté descontaminado del resto, ¿verdad? Descontaminado, sino un grupo especial y que tenga disponibilidad de ese presupuesto. Esos 11 millones de dólares que al año se destina a la FTC, 55.000 millones del Ministerio de Defensa, 18.000 millones de guaraníes del Ministerio del Interior, no puede quedar a disposición de los burócratas que están detrás de los escritorios en Asunción. Porque quienes diseñan las estrategias allí, en el campo, en el teatro de operaciones, como dicen ustedes, y ellos saben sus necesidades. No puede depender 6 meses de una licitación a ver si un oferente hizo una protesta o no para tener su computadora nueva, el que está trabajando allí. Si eso no corregimos, se va a hacer muy difícil, Carlos. Absolutamente, absolutamente. La burocracia, bueno, eso es un problema, Jorge, transversal a todo el Paraguay, luego de hecho. Pudimos ver parte de esas cosas también con la gestión que hubo de la pandemia, ¿verdad? Como los procesos bloqueaban o obstaculizaban la provisión en tiempo y forma de los implementos necesarios. Pero en un teatro de operaciones donde estamos hablando de vidas que se cruzan y que pueden terminar por balazos, es hasta criminal esa negligencia que vos mencionás, ¿verdad? Y es una cuestión larga porque, a ver, la gente exige, y con todo el derecho del mundo, exige resultados rápidos y que esto se liquide pronto. Pero la realidad y la historia nos muestra que la lucha contra la insurgencia es una lucha larga, que se va ganando día a día y no se gana solamente a balazos. Se gana sobre todo con una máxima que el mayor Temple, un militar británico, había utilizado ya en la insurgencia malaya, que fue al nada más terminar la Segunda Guerra Mundial y fue el ejemplo histórico más importante de triunfo de lucha contra la insurgencia. Él hablaba de conquistar corazones y mentes, ¿verdad? O sea, es decir, para derrotar a una insurgencia, nosotros tenemos que atacar su fuente principal, que es la población que le puede llegar a dar soporte, ya sea por coacción, ya sea por entrega de dinero, ya sea por otros vínculos o ya sea por adoctrinamiento ideológico. Mientras nosotros, su base logística, su base de apoyo, no ataquemos,
esta lucha va a continuar todavía mucho tiempo, ¿verdad? Podemos ver ejemplos de lucha contra insurgentes en Irak, en Afganistán, son problemas que hasta hoy no están solucionados. Y con la mayor tecnología del mundo. Y con la mayor tecnología y con una disponibilidad de medios infinitamente mayor a lo que nosotros contamos. La lucha contra insurgentes es difícil, es posiblemente la más difícil de todas. Edgar Servín está también compartiendo con nosotros. Cuando estábamos viendo ¿cuándo fue lo de estas dos niñas? El 3 de septiembre, hace 2 semanas. Había... Miércoles 2. Sí, miércoles 2, para ser más preciso. Había prácticamente 3 años de silencio, por llamarlo de alguna manera, de esta banda criminal. Se da esa incursión allí en Ibillau, con ese desenlace, la muerte de estas 2 niñas, y ahí una semana después viene lo de estos 2 nuevos secuestros. La pregunta es, ¿se le tocó la oreja a la bestia? O como estábamos hablando recién con Carlos Capurro, esto ya de alguna u otra manera pudo haber formado parte de una planificación previa. Yo estoy seguro que es el resultado de una planificación previa. Recordemos nuevamente las partes o las etapas de una operación terrorista. La selección del objetivo, una planificación meticulosa, el ataque propiamente dicho, la fuga y la evasión, nunca se quedan ellos para combatir o enfrentarse a las fuerzas del orden. Cuando el Estado no identifica que hay una planificación en curso, la operación prácticamente está asegurada a favor de la insurgencia o del terrorismo, ¿verdad? A mí lo que me preocupa mucho, Carlos, es el nivel de formación y de entendimiento de lo que está pasando acá, sea en el segmento político y sea en las fuerzas de seguridad. Este tipo de enfrentamientos requiere de un elevadísimo nivel de entrenamiento y de un elevadísimo nivel de capacitación propiamente dicha, ¿verdad? Que involucra o insume toda la capacidad prácticamente de concentración del ser humano. Años atrás, cuando yo estaba conversando con un dignatario, una persona muy importante al respecto de este problema, le dije así en términos medio burdos, como que creo que ustedes estaban comentando recién, es una de las peores enfermedades o uno de los peores cánceres que a nosotros nos tocó y que va a venir a continuación. Y la intervención militar es cuestión de tiempo nomás ya. Quizás lleve meses, quizás lleve años, pero no va a pasar más de un gobierno presidencial para que las Fuerzas Armadas intervengan en este proceso para coadyuvar a la gestión de la Policía Nacional. Entonces aquí se produce un cambio de paradigma, porque la gente siempre te pregunta cuál es lo que puede ser el resultado, cuándo se va a solucionar esto, ¿verdad? Y lo que puedo mencionar ahora mismo en relación a toda la tragedia y a toda la histeria colectiva que está aconteciendo es lo siguiente: se tiene que fortalecer ese único recurso que como Estado tenemos y apoyarle a estos chicos que están allá en el área de operaciones o en la zona de combate, ¿verdad? No tenemos de otra. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta, Pipo, es inevitable hablar, porque acá me siguen escribiendo y me dicen, no se va a acabar nunca el EPP porque eso significa se acaba la plata dulce de la FTC. Pues escuchaste varias veces, me imagino Sí. eso. Digo, ¿cómo hay parte de verdad en eso? Es simplemente intención dirigida para hacer que la FTC salga de ahí, porque esa intención dirigida sabemos que existe. ¿Cuánta gente está pidiendo que salgan de allí? Cuando nos explican que si la Fuerza de Tarea Conjunta no estaba en la zona norte, se iba a respetar y se iba a cumplir, o los del EPP iban a cumplir su manual de en 10 años consolidarse. Edgar Servín me decía la semana pasada en la radio, ni la Fuerza de Tarea Conjunta avanzó mucho, ni el EPP tampoco. Por eso hoy tienen que reclutar a familiares, niños, indígenas, porque no tienen la fuerza de poder expandirse, ¿verdad? Y eso también tiene una explicación y una contención, ¿verdad? Podemos hablar de eso a la vuelta de la pausa, porque antes, Pipo, tenemos que hablar de Fortis, ¿eh? Comprar en Fortis Mayorista y ahorrar todos los días, Jorge. La bebida indicada, a vos que te gusta de vez en cuando, para cada momento lo vas a encontrar en Fortis Mayorista. Variedad de productos que van de vino, whisky, todo lo que te puedas imaginar. Realizando tus compras en la sucursal más cercana, tenés asegurados precios bajos, compras por unidad, precio mayorista, amplio estacionamiento, comodidad y seguridad. Salí ganando como consumidor porque nadie vende más barato que Fortis Mayorista.
Bueno, seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo y en directo, 22:33, estamos por Unicanal, estamos por el 13 también, por las 6:50 AM. Me están preguntando acá, Carlos, y que tiene que ver también, el martes hago un anuncio, aprovecho, vamos a desmenuzar en la caja negra el presupuesto, estos 11 millones de dólares, cómo se gasta esa plata. Sí. Que convengamos otra vez, de todos esos 11 millones, 50% nomás se dedica para adiestramiento, compra de armamentos, compra de equipo, etcétera, etcétera. Va mucho Y hay para que el pago. aclarar algo, Jorge, Sí. también de eso. Yo estuve averiguando el año del presupuesto 2019, el presupuesto de la FTC. El presupuesto no llega a 12 millones, no llega a 12, porque se suma al de defensa con el de... Interior. Bueno, pero la ejecución no llega al 70% también. O sea, Claro. es la vieja mentira del presupuesto versus la ejecución. Acá mi presupuesto de salud decís tanto y se ejecuta tanto. El presupuesto de la FTC se ejecuta el 70 y pico %, de los cuales la mayoría de ese dinero es los salarios, los adicionales, por estar en la zona donde están. La o sea, que no bonificación. pueden mandarle gratis alimentación. O sea, sí, seguro que a la hora de comprar los alimentos alguien toca algo, seguro que alguien cobra de más acá. Ahora, hablar de que es un gran despilfarro, donde hay un tipo que agarra y lleva un maletín con 12 palos verdes, como se quiere vender en algunos políticos que están pescando en Río Revuelto. ¿Qué te van a explicar en diputados? Katia está haciendo mañana un pedido en diputado para que le expliquen. Le van a mostrar, se gastó en esto, anda a controlar si la galleta que se compró a tanto, anda a controlar el Estado entonces en general. Porque es una gran mentira también, y se arma un globo, es decir, tienen 14 millones. Es como si el señor Marita, el presidente de la República en enero, le dice, acá tienen un cheque, 14 palos, vayan al banco y gasten. Anda a reventar. No es así, es también partir de una mentira. Claro, ahí 100% de acuerdo, pero por eso yo decía, ahí es donde se tiene que trabajar también para que esa plata que está presupuestada, insisto, 55.000 millones Ministerio de Defensa, 18.000 millones de guaraníes Ministerio del Interior. Pero esa plata de vuelta va a cuentagotas y en base a la disponibilidad que tiene cada una de las instituciones y en base a lo que Hacienda les transfiere. Entonces yo decía, cuando hablamos del manejo de recursos en sí, para que funcione en serio una fuerza de élite con intenciones de resultados rápidos e inmediatos, como lo queremos hoy, esa plata tiene que ir dirigida a ese sector, no dentro del conglomerado. Esto ya se planteó, no es una discusión nueva, y se desmenuzó el presupuesto, pero no se avanzó. Y claro que hay que controlar el dinero. Entonces yo digo, bueno, pues entonces creemos ya que está a moda crear estas comisiones, tipo la que encabeza Yucio, creemos una comisión parlamentaria y que ejecutemos. Y cuando viene este mayor que me dice, quiero cambiar mi notebook, porque ya no puedo cargar, porque ya está desactualizada, tiene 5 años, la cambien al día siguiente, no aguardando un proceso licitatorio de 6 meses o mucho más quizás, ¿verdad? A eso es a lo que me refiero, para optimizar y para obtener más resultados. Ahí yo creo que está gran parte del problema. Porque si el presupuesto viene y depende otra vez del titular de la unidad operativa de contrataciones públicas. Depende del Ministerio de Hacienda. En principio no entra. Pero igual, digo, los procesos licitatorios, cómo funcionan acá. Que cada uno tiene la empresa que quiere que gane la licitación. Sí, y si vamos a entrar en esa guerra de vuelta, pues, mientras tanto del otro lado... Porque, si me permitís, Jorge, intervenir ahí en ese momento. Estuvimos analizando desde el origen, desde el principio de la intervención militar en la zona norte, ¿verdad? En su momento se estudió, porque hoy vuelve otra vez al tapete, si es constitucional o no. Y yo siempre digo, ¿por qué no se van a plantearle a la sala propia de la Corte Suprema de Justicia la inconstitucionalidad o no de la ley que permite el empleo de las Fuerzas Armadas en operaciones de defensa interna? Se van a topar con una sorpresa porque hay estudios muy serios que acreditan la intervención militar. Voy a remontarme a lo que yo dije años atrás. No vamos a poder ser tan irresponsables en permitir este tipo de trabajo, digamos, si es que el día de mañana todo un contingente puede ser procesado por esto, ¿verdad? Yo hago énfasis en eso. La intervención militar en este tipo de operaciones es absolutamente lícita y constitucional. Ahora me voy, digamos, a esos 3 escenarios, los 3 estadios del conflicto, cuando se presentan problemas de este tipo para los países. Cuando el especialista en políticas públicas entrega un trabajo y dice, señores,
aquí está la causa de justificación, acá está la norma, acá está la ley. Ahí aparentemente para el legislador o para el técnico o el teórico termina el problema, está solucionado. Fuerzas Armadas, Policía Nacional, aquí tienen la ley, adelante, ¿verdad? Y ahí empieza un segundo estadio que es mucho más complicado y en donde están sumergidas las propias fuerzas de seguridad, en donde todo se discute. Ese es el escenario que estamos viviendo hoy en día dentro de toda la sociedad. Todo se discute, todo se, de alguna u otra forma, se reputa como no válido o como no correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Y está un tercer estadio del análisis en donde volvemos a entrar nosotros y mirando un poco fríamente la cuestión, me remonto a lo que fueron los procesos iniciales que nosotros hicimos a los efectos de poder llegar un poco a un entendimiento, a construir una relación positiva entre las autoridades, el Congreso y la ciudadanía misma. Yo voy a hacer un ejemplo un poco grosso, ¿verdad? Es como la relación de la pareja, tenés que construir esta relación. Vos le tenés que explicar bien a la gente del Congreso, ¿verdad? ¿En qué consiste este presupuesto sin secretismos? Y me explico por qué hoy en día las operaciones militares modernas de cualquier ejército que se precie ser serio tiene que ser absolutamente transparente. Pero así también, esos recursos tienen que estar ahí a mano, a disposición, porque no se pueden prever, no se pueden esperar elementos licitatorios que de alguna u otra forma pueden constreñir o pueden impedir el avance de las operaciones, porque esto es tan dinámico, de una dinámica tal que digamos la realidad de ayer, mañana ya no puede servir. Lo mismo ocurre con las informaciones. Es así, coincidimos, ¿verdad? Absolutamente. Creo que el análisis que acaba de presentar mi coronel Servín es así, es tal cual. Sobre todo, y quiero hacer hincapié también en lo que él acaba de decir, lo del blindaje jurídico o la protección jurídica que necesitan nuestros efectivos, nuestros muchachos allá. Porque al momento de querer soluciones todos eligen. Y como sabemos, hay muchos pescadores de ríos revueltos que están a la pesca de cualquier error que pueda haber. Si nosotros no protegemos a nuestras tropas, nadie lo va a hacer por nosotros. Y esa protección es fundamental. Te diría que inclusive más importante que la económica porque afecta directamente al ánimo de ellos. Por eso qué difícil es, o sea, qué fácil es en realidad hacer o juzgar, ¿verdad? En el sentido, yo hacía referencia a los enemigos que no son la fuerza de tarea conjunta, ¿verdad? Sí. En todo caso, o si tienen sus luces y sus sombras, por supuesto, ¿verdad? Pues trabajemos para fortalecerla. Claro. Si tienen muchas sombras, pues ¿qué hacemos para fortalecerla, verdad? Y pero, algo más, Jorge, discúlpame, sí, que quiero resaltar, porque muchas veces, y ese es el problema del trabajo en seguridad, en todas las áreas de seguridad en general, los fracasos son iluminados con reflectores. Y los triunfos nadie los menciona. Y la FTC no es una fuerza que no haya aportado, que no haya hecho nada. Si nosotros miramos, mucho tiempo se lo contuvo al EPP, mucho tiempo se transcurrió sin que hubiesen secuestros o incluso ataques de este grupo. Y también si vemos en un mapa sus operaciones, hemos visto cómo de ser San Pedro, en esa frontera con Concepción, el epicentro o su centro de gravedad de operaciones, hemos visto cómo poco a poco se los está replegando y se los está llevando hacia otro lado. O sea, no se permite su estabilización en un territorio y eso es importantísimo. Ni la liberación de zonas. Ni la liberación de zonas, que es lo que eventualmente puede llevarles a obtener digamos, un reconocimiento de estatus de beligerante que está muy lejos, que eso ¿verdad? Sí lo querían hacer, porque claro, en el manual que se había encontrado en uno de los campamentos, ellos tenían el diseño de a dónde querían llegar en los próximos 10 años. Claro. Y eso no se logró. Impedido. Pero hay una cuestión tan clara, o sea, son los mismos políticos que después despotrican contra la policía y a la hora de buscar custodia y pedir custodia para ellos y familia buscan policía, o sea, no buscan a los ladrones, ni a los bandidos, ni a los peajeros, ni a los que agarra la policía. Pero son los primeros que están buscando policía para su custodia personal y puteando a la policía. Se van al norte y piden custodia militar. O sea, es un discurso político oportunista. Y yo creo que en este caso están siendo oportunistas, porque en este momento no es el momento de discutir si en este momento en plena guerra, vos no discutís si tu ejército está... ¿Usaron para comprar galletas o se compraron remeras? ¿Usaron para esto o no usaron? O sea, no es el momento. Y están oportunamente, hay gente que está preparando libelos acusatorios, gente que está viendo cómo pescar en Río Revuelto con esto. O sea, haciendo por un lado llorando, pedimos la libertad de fulano y mengano, pero por otro lado está ahí, pam, 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 pegando. Yo no soy acá, ¿sabes? Que fan de Marito no somos, ni nos quiere mucho Marito a nosotros tampoco, ¿verdad?
pero realmente en estos momentos uno no puede pescar en río revuelto, ser tan hijo de puta. Perdón del término, no se dice en este programa eso. Sí, no se dice, pero Edgar, para ir redondeando, yo te mencionaba en eso que me decías el otro día en Radio 1, que tampoco esta banda criminal pudo lograr su cometido de avanzar y de crecer, pero también hiciste un reconocimiento de que la FTC como que se quedó, o sea, llegó hasta un límite o hasta un punto y que ya no pudo más avanzar, digamos. Y ahí es donde se da de vuelta, cuando hay un caso como este, un secuestro nuevo, la reacción ciudadana en cuanto a resultados a esta fuerza especial que se creó. Bueno, la visión es más estratégica que operativa, operacional, ¿verdad? Yo suelo conversar mucho con oficiales paraguayos que ya están jubilados, algunos de ellos operaron en Europa y eran de las fuerzas especiales, ¿verdad? Y me dicen, fíjate que cronológicamente, y son gente que estudian el fenómeno, ¿verdad? Cronológicamente ni ellos pudieron avanzar, ni la sociedad pudo avanzar. Antropológicamente es una lucha entre un ser muy primitivo, de alguna u otra forma, y una sociedad, digamos, que navega entre la tecnología y lo tradicional. La sociedad paraguaya claramente está dividida por muchos aspectos, uno de ellos es la inequidad. Pero este proceso del EPP obedece a un proceso de construcción científica en donde la pobreza, digamos, no representa una condición obligatoria. Es decir, uno por ser humilde o por no tener recursos no necesariamente va a ser terrorista, no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? Esa visión es la que nosotros no tenemos que perder. Por eso que el entrenamiento del profesional militar o policial en todos los niveles tiene que ser tan específico, tan elevado y de un target así, de mucho compromiso por sobre todas las cosas, a los efectos de que se puedan ir, digamos, consiguiendo objetivos. ¿Cómo ingresan las Fuerzas Armadas en este tipo de operaciones? Vía políticas públicas en seguridad con una visión estratégica. Entonces, dentro de ese conglomerado que forma Fuerzas Armadas, Ministerio Público, Juzgado Penal de Garantía, Policía Nacional, etcétera, 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 cada repartición tiene que tener planes, programas, proyectos y objetivos. Y así, dentro de esa construcción, uno puede saber dónde están sus limitaciones reales. Lo que a simple vista se ve, yo insisto en eso, la crítica interna la podremos hacer en círculo cerrado, pero para el público, creo que la operación, digamos, de aproximación y la infiltración hasta llegar a la base misma, la patrulla que llegó hasta la base misma del EPP fue una operación de infiltración muy exitosa. Me dicen algunos, ¿por qué no pudieron tomar el contacto? Una vez que tomaron contacto debían de iniciarse el proceso de persecución. Yo tengo dos versiones, de que en primer lugar el grueso de la banda huyó del punto y en segundo lugar no se encontraban ahí, sino que se encontraban planeando el secuestro que tristemente nos notificamos días pasados, ¿verdad? Entonces, es tan complejo esto, Jorge, que a mí muchas veces, cuando aparecen los estrategas que dicen por qué no se les rodeó y compañía, ¿verdad? Pregunto yo y digo, pero vos sabés de qué estás hablando. ¿No te das cuenta que si es que se plantea lo que vos estás planteando, nuestros chicos pueden caer por una cuestión, digamos, propia del fuego amigo? Estos jóvenes no contaron con elementos transportados con apoyo aéreo, por eso no pudieron hacer, digamos, la prosecución del trabajo. Eso se ve así claramente conforme a la información que estuvimos colectando, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos resta a nosotros como sociedad, antropológicamente hablando? Y fortalecerla a estos jóvenes que están ahí, digamos, en el frente del combate, con recursos materiales, elementos tecnológicos y sobre todo entrenándole al talento humano como corresponde. Yo dije ya en su momento, y eso creo que fue el producto de un estudio bastante serio, de que con 1.000 hombres para cubrir casi 50.000 kilómetros cuadrados, claramente los recursos humanos son absolutamente insuficientes. Edgar, ya te dejamos, te agradecemos como siempre este contacto, muy amable, muchas gracias. Un placer, que tengan buenas noches. Muchas gracias, Edgar Serví. Nosotros hacemos, Pipo, una última pausa y ya venimos a la vuelta y cerramos este programa con Carlos Capurro. Pausa, venimos enseguida.
Bueno, último bloque en Cara o Cruz, ya nos estamos despidiendo. Carlos, te escuché el otro día decir, ¿por qué se corta esa colaboración? Porque vos trabajaste, me dijiste, en el gobierno anterior, y yo he hablado con mucha gente allí y me decía, ya estamos cerca, ya estamos trabajando, ya hemos avanzado. Pues después tuvieron esta colaboración de los colombianos, que ahora me parece que se pidió de vuelta, pues se llegó a cortar esa colaboración, que formó parte de un trabajo que uno supone que iba avanzando, a lo mejor con resultados estratégicos, pero se llegó a cortar eso. Mira, nosotros, yo no podría decirte si se cortó o no, porque ya no me tocó cumplir funciones dentro de lo que es este gobierno, ¿verdad? Pero sí durante el gobierno anterior hubo un trabajo muy cercano, sobre todo con la inteligencia policial colombiana, con la DIPOL colombiana, que asesoró muchísimo y hizo un trabajo muy, muy útil. Detalles, ¿verdad? Lastimosamente, de la forma de colaboración o en qué concretamente hicieron, no puedo por una cuestión de prudencia y de respeto también al trabajo de mucha gente que continúa ahí. Pero sí te puedo asegurar que hubo una colaboración muy cercana, muy estrecha y por sobre todas las cosas muy útil en lo que es la lucha contra este flagelo que es el EPP, ¿verdad? ¿Y qué incertidumbre a partir de ahora? Ya estamos llegando a las 23. Qué incertidumbre con lo que podemos amanecer el día de mañana, ¿verdad? Es absolutamente difícil hacer un pronóstico, aventurarse a lo que pueda suceder. Yo no sé si se puede pedir piedad a estos delincuentes. ¿O es lo que están esperando? O es lo que están esperando. Bueno, es tan difícil, tan impredecible esto, que por eso yo insistía y aclaraste, ¿verdad? Hubo anteriormente planteamientos por parte de esta banda criminal de liberar a los suyos que están condenados precisamente por hechos similares, por crímenes, por secuestros, por asesinatos, pero así una exigencia tan determinante con un horario determinado no la tuvimos. Entonces por eso siempre ustedes hacen análisis en base a los patrones de conductas de esta banda de criminales. Hoy se nos pierde la pelota en esta historia para hacer, por eso hablamos de incertidumbre de lo que pueda suceder, Carlos. Sí, yo creo que hoy todos estamos con los mejores deseos, con la fe puesta en una resolución positiva a esto, pero ciegos, como bien acabas de definir. Es una situación absolutamente nueva. Como te decía al principio, es el primer caso del que podemos hablar de un rehén de estas características. Entonces, predecir un comportamiento es imposible. Por eso, mira, tener los mejores deseos, elevar una plegaria para que todo se resuelva de la manera que la mayoría de los paraguayos quiere, que es con la presencia de estas dos personas en sus respectivas casas. Y a partir de ahora, esto por último para cerrar, lo que queda es este silencio prudente por parte del gobierno, cómo se desarrollan los acontecimientos, porque tampoco lo que puedan llegar a decir, por eso yo también quiero sumarme a eso de ese silencio prudente, porque todo lo que desde el gobierno se pueda llegar a decir se puede interpretar de una manera, anda a saber cómo, ¿verdad? Por parte de esta banda de criminales, ¿verdad? Como un desafío, como lo que fuera, ¿verdad? Entonces me parece que es más prudente y ese silencio también dice mucho, ¿verdad? O sea, ¿qué dice el silencio? Esto que ustedes están planteando es algo que no existe ninguna posibilidad de que se pueda dar, ¿verdad? Ni siquiera hace falta ya aclarar, te responda. ¿verdad? Ni siquiera hace falta una respuesta, Carlos. Sí, dos consideraciones, ¿verdad? En primer lugar, coincidir con la apreciación que hizo mi coronel Servina en su momento de que es una actitud muy prudente la del gobierno. Yo comparto plenamente esa valoración, en el sentido de que también entender que la comunicación del EPP se dio a la familia. De alguna manera, o sea, la comunicación, si bien el mensaje en el fondo es para el gobierno, la comunicación, el acto en sí de la comunicación fue hecha a la familia. Entonces, de esa manera también la familia se convierte de alguna manera en el canal
propio de comunicación. Y por supuesto, como decís, cualquier cosa debido a la alta crispación política que tiene este caso en sí, cualquier cosa que llegue a decir el gobierno puede ser malinterpretado, puede ser interpretado es profeso de una manera correcta por los brazos políticos que sabemos que son los que con esta fuente O los cuentan. eventuales pescadores en Río Revuelto. También. Belén, por favor, mientras nos despedimos acá, ¿podemos tener esto que dijo Beatriz allí en la caravana, Beatriz, Denis? Con esto quiero terminar. ¿Cómo hoy está una familia destrozada por causa, por culpa de estos criminales autodenominados Ejército del Pueblo Paraguayo? Pipó, nos reencontramos el próximo domingo. Así es mismo, así mismo. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes y elevar una plegaria de los mejores deseos para la pronta resolución de esta situación. Y nos vamos con esto que decía una de las hijas del ex vicepresidente de la República, Oscar Denis. Esta multitudinaria presencia nos llena de emoción y nos da la fuerza para poder continuar de pie. ¡Fuerza! ¡Fuerza! No es fácil, no es fácil. Pero debemos seguir y no es justo que estemos pasando por esto. Hoy nos toca a nosotros. Ya estuvo Urbieta, ya estuvo Morínigo, ya estuvo Fidel, ya estuvo Liston, ya estuvieron muchos, Alan, no quiero olvidarme de nadie, muchos. Hoy nos toca a nosotros. ¿Y mañana quién? ¿Mañana quién? Dios mío, ¿mañana quién? ¡Basta ya! ¡Basta! ¿Por qué? Solo queremos trabajar, solo queremos producir. Somos personas de bien. No hicimos daño a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué privar de libertad a personas que solo buscan trabajar? Realmente solemos ser 3 hermanas las que estamos dando siempre las conferencias de prensa en este difícil momento que pasamos. Hoy una de nosotras no está porque mi madre está empeorando. Todo el día pregunta, ¿y ya salió tu papá? ¿Y qué saben de tu papá? Mi abuela lo mismo, 95 años, preguntando por su hijo. ¿Y Oscar? Hoy no vino Oscar, hoy es domingo religiosamente. Papá está lo de abuela. Hoy no pudo. Es justo todo esto. No es justo. No es justo, entonces vuelvo a recalcar. Comuníquense, denos una prueba de vida de papá, cualquier señal, busquemos un canal, estamos esperando.